Buenas tardes. Autoridad y subordinación en la filosofía del derecho, creada por Daniel Alexander Río Ruiz y Alexander Pascamayo. En la introducción, podemos ver en este video que abordaremos una reflexión profunda sobre la relación entre la autoridad y los subordinados desde la filosofía del derecho. A través de 5 enfoques diferentes, analizaremos cómo se conciben y justifican distintas posturas frente a la autoridad, desde las más estrictas hasta las más flexibles, pasando por la obediencia y la resistencia. Nos apoyamos en los textos de Federico Engels y Krzysztof Stroszewski, así como en los debates vistos en clase para argumentar de manera crítica y coherente cada postura. Esta actividad nos invita no solo a comprender teorías, sino también a vincularlas con la ética y el respeto por las convicciones de los demás como base de toda sociedad democrática. La autoridad estricta: control, jerarquía y función en el derecho. La autoridad estricta se fundamenta en un modelo vertical de poder donde se prioriza la obediencia, el orden y la disciplina. Este tipo de autoridad está diseñado para establecer límites claros y mantener un control efectivo sobre las personas dentro de un grupo o sociedad. En este esquema se espera que quienes se encuentran en una posición subordinada acaten sin cuestionamiento las normas y directrices que provienen de quienes ostentan el poder o el mando. Desde el punto de vista jerárquico, desde el punto de vista jurídico, esta forma de autoridad suele estar justificada por la necesidad de mantener la estabilidad del orden social. La aplicación uniforme del derecho requiere de estructuras jerárquicas que no solo dicten normas, sino que también vigilen su cumplimiento y sancionen su transgresión. Sin estas estructuras, el derecho perdería fuerza coercitiva y con ello su capacidad de regular eficazmente la conducta humana en sociedad. Uno de los pensadores que aborda con profundidad el papel de la autoridad es Friedrich Engels, especialmente en su texto de la autoridad. Engels advierte que no toda autoridad debe ser vista como negativa. De hecho, en muchas actividades humanas la autoridad estricta es necesaria y funcional. Por ejemplo, en una fábrica, donde cada trabajador cumple un rol específico dentro de una cadena de producción. La falta de dirección central puede generar caos. De igual forma, en el ejército, donde la ejecución coordinada y rápida de órdenes puede significar la vida o la muerte, la autoridad jerárquica es indispensable. Engels sostiene que la autoridad no es necesariamente una forma de opresión, sino que puede ser una herramienta racional para lograr eficiencia, cooperación y objetivos comunes. Desde esta perspectiva, la autoridad no es enemiga de la libertad, sino un mecanismo para organizar el trabajo colectivo y evitar el desorden. Este modelo de autoridad tiene un papel importante en contextos donde el conflicto, la desobediencia o la transgresión de normas pueden causar daños mayores. Ejemplo de estos son sistemas penitenciarios, donde el control riguroso busca evitar motines o actos violentos. Instituciones educativas, donde la autoridad del docente impone normas básicas de convivencia y estudio. Fuerzas armadas o policiales, donde la subordinación es clave para la operación de la seguridad nacional o local. Sin embargo, el principal riesgo de la autoridad estricta es su posible degeneración en autoritarismo. Esto ocurre cuando quienes ejercen el poder lo hacen sin límites, sin rendir cuentas y sin reconocer los derechos o la dignidad de los subordinados. En este caso, la autoridad pierde su justificación racional y se convierte en una forma de represión, abuso o dominación unilateral. Desde la filosofía del derecho, esta distinción es fundamental. Una autoridad legítima no impone, no impone por la fuerza, sino que actúa dentro de los límites que el mismo orden jurídico establece. Así, el uso del poder debe ser proporcional, justificado y controlado, respetando siempre los principios de legalidad, dignidad humana y la participación. En síntesis, la autoridad estricta es una herramienta valiosa
cuando se usa de forma razonable y con fines colectivos, permite la organización social y jurídica y ayuda a resolver conflictos. No obstante, debe estar sujeta a vigilancia y crítica para evitar que se transforme en un mecanismo de opresión que socave los derechos fundamentales y debilite el tejido democrático de la sociedad. La autoridad flexible, diálogo, legitimidad y construcción conjunta. La autoridad flexible representa una visión moderna y humanista del poder. A diferencia de la autoridad estricta, que impone normas y exige obediencia, la autoridad flexible se basa en el diálogo, la empatía y el respeto mutuo. No busca controlar por la fuerza ni castigar por el incumplimiento, sino orientar, guiar y convencer mediante la razón y la legitimidad. Este modelo de autoridad reconoce al otro como un sujeto autónomo, con capacidad de pensamiento, juicio y decisión. En lugar de imponer una única visión desde arriba, busca construir consensos, escuchar activamente y adaptarse al contexto. Así se forma un vínculo más horizontal y cooperativo entre quien ejerce la autoridad y quien la recibe. Según varios pensadores contemporáneos del derecho y la política, este tipo de autoridad tiene más probabilidades de ser aceptada y sostenida en el tiempo, precisamente porque no se impone desde el miedo ni desde el castigo, sino que se gana mediante el respeto, la coherencia y la capacidad de escuchar. Este tipo de autoridad es esencial en los sistemas democráticos, donde el poder se legitima a través del consentimiento de los ciudadanos y la participación activa en la toma de decisiones. En un Estado democrático, la autoridad no se basa solo en el cargo o en la ley, sino también en el ejercicio ético y dialogante del poder. Un ejemplo claro dentro del campo jurídico es el juez, mediador o conciliador, cuya función no es simplemente imponer una sentencia, sino escuchar a las partes, entender el contexto del conflicto y promover soluciones razonables y equitativas. Este juez no ejerce la autoridad de manera autoritaria, sino que actúa como un facilitador del diálogo y la justicia. También es muy común y útil en entornos como ambientes escolares, donde el docente guía a sus estudiantes a través de la motivación, el acompañamiento y el ejemplo, en lugar de imponer castigos o reglas rígidas. Ámbitos familiares, donde los padres se educan desde del afecto y el diálogo, construyendo relaciones de confianza en lugar de relaciones basadas con el temor. Comunidades organizadas, donde los líderes vecinales o sociales consultan a sus miembros antes de tomar decisiones y promueven el trabajo colectivo. La autoridad flexible no es ausencia de normas ni permisividad absoluta. Sigue habiendo reglas y límites, pero estos son acordados, explicados y aplicados con humanidad. El poder no se pierde, sino que se ejerce con inteligencia emocional, responsabilidad y sensibilidad social. Desde la filosofía del derecho, esta forma de autoridad se relaciona con el principio de legitimidad participativa, en la cual las normas y decisiones se validan no solo por su legalidad, sino también por su aceptación y razonabilidad. En ese sentido, la autoridad flexible fomenta el empoderamiento del ciudadano, la deliberación pública y el fortalecimiento de la cultura democrática. En conclusión, la autoridad flexible es una herramienta poderosa para la construcción de de las sociedades más justas, equitativas y consistentes y conscientes. No busca imponer desde arriba, sino inspirar desde el respeto. En lugar de generar temor, promueve compromiso y en lugar de dividir, une a través del diálogo y la confianza. El subordinado revolucionario, conciencia crítica y resistente frente al poder injusto. El subordinado revolucionario es una figura que desafía la obediencia ciega y pone en duda la legitimidad del poder cuando éste se ejerce de manera abusiva, ilegítima o injusta. No se trata de alguien simplemente rebelde o desobediente, sino de un sujeto consciente que analiza críticamente las órdenes que recibe y actúa en consecuencia, incluso si eso significa ir en contra de la autoridad establecida. Desde esta perspectiva, la desobediencia no es un capricho, sino un acto ético. Engels, en su texto de la autoridad, advierte que cuando la autoridad pierde su legitimidad moral o política, deja de ser un instrumento de organización y justicia y se convierte en una fuerza opresora. En ese momento, cuando la resistencia deja de ser una falta y se convierte en una obligación moral. A lo largo de la historia, este tipo de subordinado ha sido esencial en los grandes procesos de transformación social, las revoluciones, las luchas por los derechos civiles, resistencias frente a dictaduras o sistemas legales corruptos.
Son ejemplos en los que la rebeldía contra una autoridad injusta ha sido la chispa para el cambio, casos como, un ejemplo, la Revolución Francesa, donde el pueblo se levantó contra la monarquía absoluta. Otro ejemplo es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King, que desafiaron las leyes discriminatorias bajo el principio de la no violencia. Otro ejemplo es las resistencias latinoamericanas contra dictaduras militares, donde miles de ciudadanos cuestionaron el autoritarismo y lucharon por la democracia. Todos estos movimientos nos recuerdan que la autoridad no es sagrada ni infalible. El subordinado revolucionado representa la conciencia crítica de la sociedad, esa voz que se alza cuando el derecho ya no protege, sino que oprime. Desde el ámbito filosófico jurídico, esta postura pone sobre la mesa un dilema profundo. ¿Cuándo es justo desobedecer la ley o la autoridad? No hay una respuesta única, pero sí algunos criterios orientados. La desobediencia puede ser considerada legítima cuando el poder se usa para reprimir o discriminar. También cuando las normas atentan contra la dignidad o los derechos fundamentales. O también cuando los mecanismos institucionales fallan o están cooptados. Aquí aparece el concepto de objeción de conciencia, donde un individuo por razones éticas o morales decide no obedecer una ley o norma que considera injusta, aun a costa de defender consecuencias legales. Esta figura ha sido reconocida incluso en algunos sistemas jurídicos modernos, como en el caso de los objetores del servicio militar obligatorio o procedimientos médicos contrarios a sus creencias. El subordinado revolucionado no busca el caos, sino la justicia. No obedece por rebeldía vacía, sino por un profundo compromiso con los valores éticos y sociales. Su acción es necesaria para recordarle al poder que sus límites no son legales, sino también morales. En resumen, esta figura representa una parte fundamental de toda sociedad democrática, la capacidad de cuestionar, resistir y transformar. Sin subordinados conscientes y críticos, el poder corre el riesgo de volverse absoluto y la ley puede dejar de proteger para empezar a oprimir. El subordinado obediente entre la razón y la conciencia. En la filosofía del derecho y en las ciencias sociales, el concepto de subordinación suele asociarse erróneamente con pasividad, falta de criterio o sumisión ciega. Sin embargo, esta es una visión reduccionista. El subordinado obediente no es un autómata que sigue órdenes sin pensar. Es un individuo que actúa dentro de un marco racional y ético, reconocido el valor de la autoridad legítima y el rol fundamental que desempeñan las normas en la vida colectiva. La obediencia en este contexto no es simple reacción mecánica ante el poder, sino la elección racional. El subordinado obedece porque reconoce que la autoridad se fundamenta en principios legítimos, ya sean democráticos, constitucionales o éticos. Obedece porque comprende que sin normas compartidas, el tejido social se deshace y surge el caos o el abuso del más fuerte. Este tipo de obediencia es voluntaria, no impuesta, y se manifiesta con comportamientos cotidianos esenciales para la vida en sociedad. Respetar los semáforos, pagar impuestos, cumplir con decisiones judiciales, participar en elecciones, entre otros. Estos actos no dependen del temor a una sanción, sino del convencimiento interno de que esas normas nos benefician colectivamente. No obstante, la obediencia legítima no puede ser absoluta ni crítica. La historia está llena de ejemplos en los que las autoridades han abusado de su poder y han emitido órdenes injustas. Por ello, el subordinado obediente también debe ser vigilante y reflectivo. Su deber no es solo cumplir, sino también cuestionar cuando las normas o decisiones se desvían de la justicia o de la ética. Aquí aparece la obediencia crítica o activa, una postura en la que el subordinado
se reserva el derecho y a veces la obligación de obedecer cuando las órdenes atentan contra los derechos humanos, la dignidad o el bien común. Esta actitud fue clave, por ejemplo, en la resistencia frente a regímenes autoritarios o en movimientos de desobediencia civil, como los liderazgos por Gandhi, Martin Luther King, Jr., o los objetores de conciencia. En resumen, el subordinado obedece a una sociedad democrática, es alguien consciente de su rol como ciudadano, que acata normas justas por convicción, no por temor, porque también ejerce un control ético sobre la autoridad, asegurando así que el poder no se convierta en opresión. La autoridad ideal entre la firmeza, la ética y la empatía. La autoridad ideal no es una figura autoritaria ni un simple gestor de reglas. Es una presencia equilibrada que conjuga firmeza con humanidad, legalidad con justicia y liderazgo con vocación de servicio. Su poder no proviene del miedo que infunde, sino del respeto que inspira. En los momentos en que se requiere orden, esta autoridad actúa con decisión, estableciendo límites claros y normas firmes, pero no se encierra en la rigidez. Sabe adaptarse a los contextos, comprender las particularidades de cada situación y mostrar la flexibilidad sin renunciar a sus principios. Esta capacidad de ajuste no es debilidad, sino inteligencia práctica, prudencia política y sensibilidad social. Desde una perspectiva filosófica, jurídica, la autoridad ideal no solo hace cumplir la ley, sino que vela porque la ley misma sea justa, ética y respetuosa de la dignidad humana. En palabras de autores como Norberto Bobbio o Jürgen Habermas, esta autoridad no es legítima solo por la legalidad, sino también por su orientación hacia el bien común y su apertura en el diálogo racional. Este tipo de autoridad es ejemplar, predica con ejemplo, mantiene una conducta coherente y transparente y rinde cuentas de sus actos. No pide lo que no está dispuesto a dar. Por eso, sus subordinados no obedecen por miedo, sino por convicción. Su autoridad no es impuesta, sino reconocida. Además, la autoridad ideal tiene vocación de servicio. No ocupa cargo por ambición personal, sino por compromiso con la comunidad. Se preocupa por los fines que persigue: justicia, equidad, bienestar colectivo social, practica la empatía, escucha a los demás y toma decisiones informadas por el diálogo, no por la imposición. En contextos democráticos, esta figura es esencial. Es la que construye instituciones fuertes, promueve la paz social, protege los derechos fundamentales y encarna los valores que sostiene una sociedad libre y justa. Sin una autoridad así, las leyes pierden su sentido y las estructuras del poder se alejan del pueblo. En conclusión, la autoridad ideal es guía, es ejemplo y es conciencia. Es la que equilibra la legalidad con la moralidad, la fuerza con la sensibilidad, el orden con la libertad. Solo con este tipo de autoridad es posible construir sociedades realmente humanas y sostenibles. Como hemos podido ver, la autoridad no es un concepto estático ni absoluto. Existen múltiples maneras de ejercerla y de responder a ella, dependiendo del contexto, la legitimidad y la ética con la que se aplique. La autoridad estricta puede ser necesaria en algunos
casos, mientras que en la autoridad flexible promueve el diálogo y la corresponsabilidad. Por su parte, tanto el subordinado obediente como el revolucionario reflejan dos maneras de interactuar con el poder, dependiendo de si este, este es justo o injusto. Finalmente, la autoridad ideal es aquella que logra equilibrio entre la firmeza y empatía, guiando a la sociedad desde el ejemplo, la legalidad y el respeto. Con futuros profesionales del derecho es fundamental que reflexionemos sobre cómo queremos ejercer y responder a la autoridad siempre desde una perspectiva ética y comprometida con la justicia.